Buenas noches. En este momento vamos a proceder a demostrar el uso del BI en la empresa municipal de mercados mayoristas. Se va a aplicar este proceso de inteligencia de negocios al proceso de alquiler de puestos. Tal como se explica en el trabajo académico, este proceso involucra el alquiler de puestos que realiza la empresa municipal de mercados hacia los diversos puestos de comercialización de productos agrícolas que hay en el gran mercado mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, así como también lleva una historia de la información que se ha realizado sobre las cobranzas de los alquileres por conceptos de merced conductiva, energía eléctrica y otros conceptos efectuados a los concesionarios o inquilinos de los puestos que también existían en el mercado mayorista número uno de La Parada. Bueno, primero vamos a proceder con la creación o la visualización de la base de datos transaccional que se ha utilizado para este fin. De acuerdo al SQL Server, aquí tenemos dos bases de datos, la transaccional y la dimensional. En la transaccional manejamos toda una serie de datos, de tablas que se encuentran integradas y enlazadas para poder contar con toda la información relacionada para este fin. Como se puede observar aquí en este diagrama de la base de datos, pues contamos con tablas diferentes que, como se puede observar, se están relacionadas unas con otras, y en ellas podemos ver de que hay vínculos entre cada una de ellas y que permiten obtener toda la información referente a nuestra base de datos transaccional. Como ustedes pueden ver, acá tenemos información respecto al puesto, a los conceptos que maneja cada puesto, a las categorías de los puestos. eh, Luego tenemos los tipos de puestos, los usuarios o cobradores que efectúan las cobranzas a los puestos y los conceptos que maneja cada puesto por el alquiler, tal como se mencionaba al inicio. También podemos apreciar de que aquí se encuentra una relación con una tabla también de nuestra base de datos transaccional llamada grupo D, en la cual se maneja eh, una agrupación de conceptos, dado que tenemos el filial de puestos, los conceptos de merced conductiva por puestos locales, almacenes y otros, lo cual permite consolidar la información a través de grupos de deuda. Por otro lado, también tenemos las bases de las tablas que almacenan todo el movimiento de nuestro sistema. En estas tablas tenemos como principal la tabla cabecera, que es KBMOP, y la tabla movimientos, que es la tabla detalles. En ella se registra la información correspondiente a la deuda asignada a cada concesionario por un periodo determinado. Periodo se entiende a un mes y un año específico. Y asimismo también en la tabla de movimientos se registran todas las cancelaciones de estas deudas. Bien, ahora vamos a proceder a ver la otra base de datos, nuestra base de datos de dimensiones. Nuestra base de datos de dimensiones, como usted puede apreciar acá, es cobranzas DW, donde vamos a almacenar todas nuestras dimensiones. Y esta base de datos contiene esta estructura, en la cual se ha concentrado en 4 dimensiones y una tabla de hechos llamada FactDatos. Las tablas de dimensiones son tablas resúmenes o consolidadas de información que
se obtienen de nuestra base de datos transaccional. Para nuestro caso hemos trabajado con 4 dimensiones, una que es conceptos, la cual almacena la información de el concepto y el grupo al cual pertenece ese concepto de deuda y las descripciones respectivas por cada uno de ellos, ¿no? Tal como se explicó en el punto anterior. Asimismo contamos con otra tabla que es la tabla de inconductores, la cual está vinculada con los puestos que arriendan con los conductores que arriendan los puestos del mercado y a los cuales se les asignan conceptos de deuda por alquiler, luz, agua, etcétera. Por otro lado tenemos la dimensión cobradores, DIN cobradores, en la cual tenemos almacenada la información respecto de quiénes son las personas que realizan las cobranzas, como para llevar un ranking también de información de deudas, de cobranzas efectuadas por cada uno de ellos y medir así su productividad por cada cobrador con los que cuenta el mercado mayorista. Por otro lado, y como última dimensión tenemos la dimensión tiempo, la cual está vinculada a, como se mostró en las tablas en el diagrama anterior de nuestra base de datos transaccional, a las tablas de movimientos en la cual se registra toda la información de los pagos y las deudas efectuadas por cada concesionario. Como se indicó, también esta tabla contiene de movimientos, contiene un campo periodo, el cual está compuesto por el mes y el año, y del cual se ha extraído esta información para armar toda una serie de métricas que se van a utilizar en la tabla de hechos, que nos permiten evaluar el comportamiento de las deudas, los pagos o los montos por cobrar a través de cada año, mes, trimestre o semestre, como para ver el comportamiento de las cobranzas, que eso vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, para poder visualizar cómo ha sido creado estas dimensiones, eh, se está mostrando aquí el script con el cual se realizó la creación de cada una de las tablas. Adicionalmente, como cada una de estas tablas maneja un campo identity que permite ser exclusivo cada uno de los registros de la base de datos, estos al volverse a generar siempre se incrementan su valor en función al último registro generado. Para evitar esto y contar siempre con registros actualizados, se está utilizando este comando que nos permite inicializar dicho campo para empezar en un valor 0 cada vez que se vuelva a generar. Y bueno, aquí también mostramos los comandos para rellenar la información que corresponde a cada una de las tablas dimensionales. Podemos ver, por ejemplo, que ejecutamos esto y nos permite, dado que se cuenta ya con tablas ya referenciadas, tal como se pudo observar en el diagrama, bueno, se están presentando estos errores. Así tenemos para cada uno de las dimensiones la creación de la tabla, la inicialización del campo identity y la inserción de la información. Luego de ello podemos ver de que se han creado cada una de las tablas, inclusive la tabla tiempo, en la cual, como se puede apreciar, se están utilizando
select anidados, ¿no? Para poder obtener la información de acuerdo a nuestros requerimientos. Y bueno, aquí tenemos la tabla de hechos que se crea de esta manera y se enlaza con foreign key para cada una de las tablas a fin de armar la relación que se mostró en el diagrama anterior. Y a través de este select, bueno, llenamos el contenido de esta tabla. Bien, ahora vamos a proceder a visualizar la utilización del servicio de integración, el proyecto de integración de servicios para poder utilizar las bondades de nuestro proyecto y poder así generar nuestra inteligencia de negocios. Para ello se procede a generarlo de esta manera: archivo nuevo, y vamos a proyecto de integración service. Una vez que hemos creado y hemos asignado el nombre y la ubicación de nuestro proyecto, se muestra una pantalla similar a la que se está cargando y en la cual vamos a proceder a crear en la pantalla principal, en el paquete principal, primero trabajando en el flujo de control, todos los elementos que nos permiten luego definir cómo va a ser nuestro flujo de datos. Para ello vamos a trabajar primero con que para nuestro caso, como se mencionó, la base de datos dimensionales va a requerir que se inicialice la información y se pueda borrar su contenido y se pueda generar nuevamente la inserción de datos, de tal forma de que esto pueda ser utilizado y no tengamos información duplicada. Para ello, en este flujo de datos, el flujo de control, vamos a utilizar el objeto tarea de ejecutar SQL, la cual nos va a permitir indicar qué comandos vamos a aplicar a nuestra base de datos para poderla inicializar, como es en nuestro caso, ¿no? Y aquí podemos ver los comandos que estaríamos utilizando, que como se indicó, bueno, permite inicializar la fact table, luego las dimensiones, inicializar los contadores de cada una de las dimensiones y así poderlas tener activas para poderla trabajar. Pero adicionalmente a esto hay que mencionar de que hay que seleccionar pues los orígenes de datos, los cuales se administran a través de este asistente, en el cual vamos a indicarle cómo vamos a trabajar. Uno va a ser un origen para nuestra base de datos transaccional y otro origen va a ser para nuestra base de datos de dimensiones, ¿no? Y a través de ellas vamos a poder elaborar toda nuestra este servicio de integración de información. Bien, como decimos nuevo, indicarles cómo se genera. ¿No? Nos permite seleccionar el proveedor, que en nuestro caso va a ser SQL Native Client. Luego de él indicamos el servidor al cual nos estamos conectando. Ya.
y luego de él utilizamos la autenticación y seleccionamos la base de datos, ¿no? Y aplicamos, y si deseamos probamos la conexión, ¿no? En nuestro caso, y bueno, ahí vemos de que se han generado cada una de estas conexiones que nos servirán para enlazarnos a nuestra base de datos. Ahora, como se mencionó anteriormente, vamos a tener que realizar tareas previas para poder inicializar nuestras tablas y los contadores de los campos identity con los que trabajan nuestras dimensiones. Y eso se definió acá en esta parte, en SQL Statement, en la cual indicamos los comandos que vamos a utilizar para este proceso. Previamente, entonces seleccionamos también con qué conexión vamos a trabajar. Una vez que hemos efectuado esto, enlazamos esto hacia otro objeto que se llama tarea de flujo de datos, el cual nos permite trabajar con las tablas que se van a utilizar para la integración. Cuando damos doble clic sobre este objeto, pues nos trasladamos hacia la pestaña de flujo de datos y aquí vamos a seleccionar los objetos necesarios como orígenes de flujo de datos, de transformación y de destino de flujo de datos, ¿no? Para nuestro caso hemos desarrollado 4 orígenes y destinos, uno para cada dimensión, ¿no? Seleccionamos primero el origen OLEDB para poder indicar cuál es, en función a la conexión que hemos creado, mi origen de datos. Este origen de datos, esta conexión se enlaza hacia mi base de datos cobranzas, que es la base de datos transaccional, y a través de un select vamos a poder incorporar datos hacia una tabla de destino. En este caso, este objeto que estamos trabajando es la dimensión conceptos. Entonces vemos que aquí estamos ya en una vista previa mostrando el contenido de dicha tabla, ¿no? De cómo estaría conformada dicha tabla. Para nuestro caso, conceptos maneja un grupo y dentro de cada grupo hay una serie de conceptos enlazados, ¿no? Como por ejemplo, la base conductiva, pues tenemos el concepto base conductiva puestos, tenemos otros, almacenes y locales. En el caso de recuperación de luz tenemos ingresos por energía eléctrica y ingresos de venta de energía eléctrica. Y así, para cada uno de los grupos de conceptos, indicamos qué conceptos están vinculados a él. Luego también, a fin de poder obtener un ordenamiento de los datos en base a los campos que corresponden a la dimensión, a la tabla origen, se ha utilizado este objeto que corresponde al objeto de transformación de datos, que es ordenar, que nos permite pues cumplir esta función, en la cual seleccionamos qué campos son los que vamos a ordenar, y cuál es el ordenamiento que se le va a dar y el criterio de ordenamiento. Luego este objeto lo vinculamos hacia un objeto destino que previamente arrastramos desde esta sección hacia este panel, y con doble clic podemos observar de que este objeto va a trabajar con la otra conexión, que es la conexión hacia nuestra base de datos dimensional, y en dónde va a registrar toda esta información que está recibiendo del origen de datos en una tabla que va a ser nuestra tabla destino, que es para nuestro caso la tabla dimensión, conceptos. Y como vemos acá también en vista previa, bueno, va a contener esta información, ¿no? ¿Okay?
Y así procedemos a crear cada una de las dimensiones, de los orígenes de datos y los destinos de datos para nuestras dimensiones, que en nuestro caso es dimensión conductores, cobradores y tiempo, ¿no? Como se puede observar aquí, la dimensión tiempo pues se arma en base a toda una estructura efectuada de select que nos permite tener la siguiente información, que se puede apreciar aquí en vista previa. Como se ve, acá tenemos de la tabla transaccional movimiento se está extrayendo resúmenes de datos correspondiente a las fechas que contienen información nuestra base de datos transaccional, ¿no? En este caso es el año, el mes, la descripción del mes. Hemos utilizado este criterio para poder tener un ordenamiento por el texto, ¿no? Luego tenemos el campo código trimestre y código semestre, ¿no? Para poder tener agrupado. ¿Y esto cómo lo logramos? A través de este select, en el cual estamos colocando aquí el año, el mes, ¿no? Y toda la información necesaria, ¿no? Para poder mostrar la información. Como se puede apreciar aquí en la vista previa, pues nuestra información se arma de esta manera, ¿no? Para el caso de trimestre hemos armado los campos, uno que es el código y otro que es la descripción, a través de esta sentencia, ¿no? Estas funciones aplicadas al campo fecha. Y asimismo, para el campo semestre, que como puede observarse aquí, utiliza el parámetro case_when dentro del select para poder ver en qué rango se encontraría el mes respecto del semestre al cual está contenido, ¿no? ¿Okay? Una vez que hemos tenido ya generado nuestro flujo de datos para las dimensiones, en la tabla de flujo de control vamos a crear después un objeto también del nombre tipo flujo de datos, y en el cual vamos a cargar la tabla de hechos, ¿no? O nuestra fact table. Y ya veremos posiblemente que cuando esto se ejecuta se procede a transferir la información a través de este flujo hacia las tablas o las dimensiones que se encuentran en este flujo de datos, ¿no? Como vemos, damos doble clic, nos traslada la pestaña de flujo de datos y vemos aquí cómo estaría conformada esta información a través de un origen de datos que va a ser eh, de nuestra base de datos transaccional, ¿no? A través de todo este select, y que nos muestra esta información en vista previa, ¿no? Vemos, esto ya trabaja con la tabla de hechos, trabaja pues con los campos identity de las dimensiones en las cuales está relacionada. Y bueno, luego a él se adjuntan valores que serán métricas que van a ser analizadas ya cuando armemos nuestra información de nuestra base de datos para inteligencia y negocios. Luego de este objeto de origen de datos se vincula hacia un objeto destino, y en él se va a indicar a través de qué conexión se va a enlazar hacia la tabla destino, la información que estamos migrando. Como ven ustedes también aquí en vista previa se pasa la información tal cual los criterios que se han solicitado. Bien, perfecto. Entonces, una vez que hemos ya enlazado toda esta información, vamos a ver el comportamiento de esto. Para ello presionamos el botón iniciar depuración.
Este proceso se encarga de validar de que la información se ejecute de acuerdo a cómo está programada en el flujo de control. Primero se realizó la parte correspondiente a las tareas a ejecutar SQL, que eran la inicialización de las tablas y la inicialización de los contadores. Luego se procede a realizar la migración de los datos hacia las dimensiones y luego, como tercer paso, va a realizarse la carga de la tabla FAD o la tabla de hechos. Y esto vemos acá en los flujos de datos. En las tablas de dimensiones vemos cuántas filas se están transfiriendo de un lado a otro. ¿Ven? Y en la tabla de hechos también nos indica el origen y a cuántos registros han ido hacia nuestro destino. Bueno, con esto ya garantizamos que nuestro proyecto de Integration Service está ejecutándose, ¿no? Luego vamos a proceder a pasar al siguiente punto, que es el Analysis Service, en el cual se puede observar que aquí ya está creada esta información, pero se puede describir cómo se desarrolló todo este proceso. Igual ingresamos en archivo, nuevo proyecto, proyecto Analysis Service, indicamos el nombre, la ruta donde se va a almacenar y le damos a aceptar. Luego de ello nos muestra en este explorador de soluciones que tenemos que crear un origen de datos. Este origen de datos, ¿cómo lo creamos? Dándole el botón derecho del mouse sobre la carpeta orígenes y le damos nuevo origen de datos, y a través del asistente podemos utilizar el origen que vamos a trabajar para este análisis service. En nuestro caso vamos a trabajar con nuestra base de datos dimensional y para eso utilizamos la conexión de cobranzas de W, que va a ser el data warehouse donde tenemos alojada nuestra información, ¿no? Le damos siguiente. Luego indicamos que se utilicen las cuentas del servicio, porque es con la forma como nos estamos conectando a nuestra base de datos. Caso contrario, si tenemos una cuenta de usuario y una contraseña asignada para el SQL, entonces trabajamos con ellas, ¿no? Luego nos asignamos un nombre al nombre de nuestro origen de datos que va a trabajar en el análisis service y le damos finalizar, ¿no? Y se muestra este origen de datos acá. Posteriormente vamos a realizar las vistas de origen de datos. También igual seleccionamos nuestra vista para poder obtener la información de qué tablas, en este caso dimensiones y tabla de hechos, estamos trabajando en nuestro origen de datos, ¿no? Damos botón derecho sobre la carpeta de vista de origen, nueva vista de origen, y a través del asistente nos guiamos para poder continuar con la creación de la vista. Nos indica el origen de datos que tenemos disponible y lo seleccionamos. Si no, creamos uno nuevo. Luego procedemos con el siguiente. Aquí seleccionamos las tablas con las cuales vamos a trabajar en nuestra análisis service, ¿no? Y luego le damos siguiente. Y acá finaliza asignándole un nombre a la vista de origen, mostrándonos todas las tablas con las cuales están vinculadas. Y le damos finalizar. Esto nos muestra esta información, ¿no? De la base de las tablas de hechos y las dimensiones vinculadas hacia esa tabla de hechos. El siguiente paso viene a ser la creación del cubo de datos. También igual dando botón derecho a la carpeta cubos, nuevo cubo, guiándonos por el asistente, indicamos que vamos a trabajar con tablas existentes, ¿no? En base a nuestro origen de datos, teniendo también otras opciones adicionales, ¿no? Para poder trabajar, pero en este caso vamos a utilizar tablas existentes. Le damos siguiente. Luego nos pide la tabla de métricas, en este caso va a ser nuestra tabla FAQ o la tabla de hechos.
Luego nos muestra las métricas que hemos creado para el análisis service. Siguiente. Luego nos muestra las dimensiones que están vinculadas a esta tabla FAQ. Le damos siguiente, indicamos cuáles son las que queremos trabajar y le asignamos un nombre a este cubo. Y aquí nos muestra pues las métricas y las dimensiones. Y le damos finalizar. Lo cual nos va a mostrar ahora nuestro cubo ya con la información relacionada, ¿no? Pero previamente debemos también, después de haber creado el cubo, debemos también generar la relación de los conceptos que vamos a utilizar para nuestro examinador de datos y ver qué información tenemos en los cubos almacenada para mostrar y vincular. Para ello, en cada uno de las dimensiones damos doble clic y arrastramos de la vista origen de datos los campos que requerimos utilizar como atributos para luego indicar la jerarquía de cómo estos van a ser colocados, cómo van a ser utilizados para mostrar la información de cubos de datos. Entonces, seleccionamos el campo y arrastramos, ¿no? De esta manera hacia esta posición. Una vez que ya la tenemos en este extremo, los campos ya necesarios, de aquí lo trasladamos hacia jerarquía de tal forma de armar un atributo ordenado de cómo queremos que se muestre la información para ser seleccionada y mostrar información de los cubos. Cada uno, este proceso se realiza para cada una de las dimensiones, que como usted puede observar acá ya se encuentran trasladadas y ubicadas en jerarquía. Acá la de conductores, igual, y dimensiones de tiempo. Ahora aquí también podemos ver cómo resulta la información. En la pestaña examinador vemos que, por ejemplo, mi dimensión tiempos está compuesta por una estructura, vemos acá, año, semestre, trimestre y mes. Vemos acá año, semestre, trimestre. El primer semestre se conforma de los dos primeros trimestres y cada trimestre se conforma de cada grupo de meses que corresponden, ¿no? al mismo. ¿Ven? Aquí tenemos esta estructura. Ok, una vez que hemos realizado ya la generación de cada uno de nuestras dimensiones, por ejemplo aquí todos tenemos los cobradores, los conceptos, tenemos acá, ¿no? Como se mostraba anteriormente. ¿Ven? Podemos ver los grupos. Una vez ya realizado este proceso, pasamos a generar campos calculados si requerimos que sean utilizados por nuestra tabla de hechos, y ellos se basan pues en información que contiene la tabla de hechos. Para ello seleccionamos el botón nuevo miembro calculado, ¿no? Asignamos un nombre, luego de nuestra tabla de nuestro cubo jalamos qué información es la que queremos vincular para este campo calculado, ¿no? En este caso he creado yo acá uno que ya se llama pendientes, ¿no? Que como puede observar me está jalando de la tabla de hechos la cantidad de deudas menos las cantidades de pagos, y le damos un formato numérico y grabamos nuestra configuración. En este caso vamos a eliminar este dato. Ok, una vez que ya tenemos esta información elaborada y ya configurada, procedemos a procesar nuestro cubo de tal forma que nos permite ya obtener la data necesaria para poder ver qué información es la que se tiene listo, ¿no? Vamos aquí, aceptamos
Luego aquí se cambió la última vez, se implementó el proyecto, se continúa con la implementación, se sobreescribirá la base de datos. Y le decimos que sí, vamos a sobreescribir la base de datos. Empieza el proceso de implementación, ¿no? y procesamiento de la generación del cubo. Me dice que la implementación se finalizó correctamente. Me muestra este proceso del cubo, en el cual le damos a ejecutar y nos muestra pues un resumen de la situación. Si hubiera algún error hay que analizarlo, de dónde procede, para ver la falla en la data, ¿no? Que pudo haberse originado, o una mala configuración de las dimensiones o la tabla de hechos. Bueno, para nuestro caso la información ha salido correctamente, se procesó sin ningún problema. Cerramos. Y ahora, para poder validar esta información del cubo, nos vamos a esta pestaña examinador, y aquí podemos apreciar de que ya se muestra una especie de tabla cruzada tal como la tiene el Excel, y en la cual podemos arrastrar los campos que queremos mostrar, ¿no? Por ejemplo, eh, podríamos utilizar, por ejemplo, el nombre del cobrador, eh, en qué años y qué conceptos. No, trabaja mejor por el grupo. ¿Qué grupo de conceptos ha efectuado cobranzas, ¿no? Para ello utilizamos el campo monto pagado, que viene a ser la cobranza. Cuando desglosamos esta información, vamos a ver su contenido, ¿no? Por cada uno de ellos. ¿Ven? Y esto nos permite entender de que ya la información pues se encuentra armada de tal manera que nos garantiza de que se pueda visualizar y ser remitida pues a los usuarios, para, a través de otras herramientas como Report y Service, poder visualizar su contenido. ¿Okay? Grabamos toda esta información. Luego, para poder demostrar todo esta implementación, en mi caso estoy utilizando una herramienta para poder analizar el contenido de los datos, de los cubos de datos que se han elaborado. Esto se llama la herramienta ClickView, y aquí se pueden generar etiquetas de datos y gráficas vinculadas que me permite analizar el contenido de las herramientas, de la data con la cual se está trabajando. En mi caso, bueno, he desarrollado un modelo que me muestra pues información respecto de el año, la información de los montos provisionados o deudas asignadas, luego los montos cobrados y los saldos por cobrar, para un periodo, ¿no? Para un periodo, dependiendo de cómo haya yo armado mi información. En este caso yo he trabajado con estos datos, estas etiquetas de datos que corresponden pues al año, semestre, trimestre y meses, ¿no? Que como puede observarse, el comportamiento de las gráficas se ajusta a la información seleccionada, ¿no? Van cambiando conforme se selecciona la información de cada uno de ellos. Por ejemplo, quiero de algún mes específico, me muestra la información de ese mes, ¿no? O de un grupo de meses, se muestra la información, ¿no? En cada uno de los gráficos. Ahora, ¿cómo armamos esta información? Lo armamos de la siguiente manera. Vamos a borrar acá. Le damos botón derecho en el panel blanco. Perdón, previamente, ¿cómo armamos todo esto? Esto primero lo vamos a armar trabajando con un script, ¿no? El editor de script, en el cual se encuentra
unos parámetros ya predefinidos sobre la forma de presentación de la información, ¿no? Formato de fecha, hora, decimales, nombre de meses, nombre de días, etcétera, ¿no? Ahora, para poder conectarnos a la base de datos, este software utiliza una serie de conexiones ODBC. Previamente debimos haber creado una conexión hacia la base de datos con la cual estamos trabajando. Que para nuestro caso se ha utilizado aquí en herramientas administrativas el origen de datos ODBC, ¿no? Y he creado una conexión hacia mi base de datos con un nombre específico y a través de un servidor ya existente, ¿no? Ok, y este servicio, como ya se encuentra disponible, al darle el botón conectar voy a seleccionar el origen de datos que he creado y que he mostrado hace unos minutos. Deseo pruebo la conexión para ver de que está conforme y ya está vinculada hacia mi cubo de datos. Ok, una vez que lo acepto, me permite también luego de ello y que se muestre aquí que está conectado, seleccionamos con qué tablas de esa base de datos vamos a trabajar. Ok, orígenes de datos. Acá está cobranzas de ver y de aquí yo indico qué tablas son las que voy a utilizar. Para ello selecciono la tabla, indico qué campos quiero o si quiero el asterisco para jalar todos y le digo añadir y voy añadiendo cada uno de los elementos. Luego que di aceptar, me muestran acá todos los elementos que están vinculados. Procedo luego de ello a presionar recargar y me permite pues ver las tablas que se han utilizado, que se han seleccionado y los registros que se estarían migrando de información. Luego se procede a generar qué campos vamos a mostrar como cuadros de lista, como en este caso, ¿no? Y le damos a aplicar, luego aceptar y me muestra los datos aquí en esta posición. Aceptar. Ahora, para poder generar una de las gráficas, ¿qué hacemos? O agregar otros tipos de objetos que requerimos mostrar para el análisis de las métricas. Podemos dar botón derecho, nuevo objeto de hoja, y acá tenemos toda una serie de objetos que se pueden utilizar para esta validación. En nuestro caso vamos a utilizar uno para un gráfico y explicar cómo se construye este. Luego de él indicamos el título de la ventana, el título del gráfico que se va a mostrar. Luego tenemos acá los tipos de gráficos que están disponibles, ¿no? Que podemos seleccionar cualquiera de ellos. Damos siguiente, indicamos acá con qué dimensión vamos a trabajar. Por ejemplo, para nuestro caso, que va a trabajar con las dimensiones de meses para poder mostrar información, ¿no? Le decimos añadir. Luego acá a esta descripción mes, si no está bien especificado o no es legible la identificación del campo, podemos acá utilizar etiquetas para poder saber a qué se refiere, ¿no? Y asignarle una etiqueta al nombre. Luego procedemos al siguiente y aquí indicamos la expresión que va a permitir obtener los valores para poder mostrarlos en nuestra gráfica. Para ello seleccionamos en agregación qué tipo de operación vamos a realizar sobre esos datos. Vamos a sumar, vamos a tomar un valor máximo, mínimo, moda, media, desviación, etcétera. Cualquiera de estas funciones que se requieren evaluar. Vamos por ejemplo a suma y le decimos de todas las tablas vamos a tomar bueno, de qué campo de esa tabla vemos, ¿no? Acá cuál de ellos nos referimos. Por ejemplo, vamos a utilizar cantidad de deudas, ¿ya? Pero en este caso este campo
Esta métrica me permite contar, un contador numérico. Saber cuántas deudas he asignado a través de los meses de un año respectivo, ¿no? Luego yo le decimos pegar para trasladar a esta zona la expresión y ver si es que está correcta o no, que nos va a mostrar aquí el indicador. Luego indicamos aceptar. Una vez que tenemos ya esta expresión generada, podemos darle una etiqueta para saber a qué se refiere, y agregar nuevas etiquetas si quisiéramos mostrar más datos en nuestra gráfica. Le damos siguiente. Luego indicamos el ordenamiento, cómo se va a generar cómo se va a ordenar esta información. Como es un campo texto, vamos a trabajarlo con estos valores de texto, ¿no? De la A a la Z, en forma del ordenamiento. Luego vamos a siguiente e indicamos el aspecto ya del estilo de nuestro gráfico, dependiendo del modelo que hayamos seleccionado en la primera pantalla, ¿no? Si queremos vertical, horizontal, por ejemplo aquí horizontal, le ponemos este tipo que es barritas cilíndricas y le decimos siguiente. Luego acá en la presentación, si va a tener la leyenda sobre qué datos, ¿no? Podemos ver, acá le podemos indicar ya parámetros de configuración propiamente del gráfico. Luego le decimos siguiente. Luego aquí asignamos parámetros al eje de las coordenadas para poder visualizar la información. Aquí hay un dato que puede ser interesante. Podemos asignarles un valor mínimo, máximo y una escala de incrementos, ¿no? que vamos a utilizar para nuestro parámetro, nuestra información que vamos a mostrar. Pero para ello tendríamos que desactivar forzar cero. ¿Para qué? Para que me muestre de acuerdo a lo que yo quiero que aparezca en estos valores, ¿no? en estos campos. Le damos siguiente. Luego con qué colores van a presentarse los datos. Vamos a dejarlo tal cual para mostrar la información. Como que se va a presentar los valores numéricos. Quiero que sean en números con una precisión de 0 decimales, ¿no? O como valores enteros. Si no, le puedo poner un valor decimales, pero en este caso vamos a presentarlo así. Luego le digo siguiente, el tipo de fuente con el que voy a trabajar, por ejemplo Tahoma, por ejemplo, para ver el comportamiento, ¿no? Vamos a utilizar este en 8, ok. Le digo siguiente, y el diseño ya aplicado al gráfico, ¿no? Al fondo de gráfico y todo ello. ¿Qué título va a tener? ¿No? Por ejemplo, cantidad de deudas. Por ejemplo, le decimos finalizar. Ok. Bueno, aquí vamos a ampliarlo para poder mostrar, ¿no? Cómo se estaría mostrando la información. Como ven, acá me permite tener, si lo hubiera puesto en el parámetro de la escala que se fuerza a iniciar en 0, voy a empezar desde 0 hasta un valor máximo que pueda hallar, ¿no? De repente no me va a poder visualizar la información tal como yo la quiero. Y bueno, aquí vienen las glosas de los nombres de los datos, y acá pues las barras que contienen la información de cada uno de ellos, ¿sí? Tal forma que, por ejemplo, si yo selecciono un periodo específico, esta información está vinculada y permite mostrarme en la gráfica el comportamiento de la misma, ¿no? Por ejemplo, aquí le digo del año 2008, del primer semestre, me muestran los 6 primeros meses. De ese primer semestre quiero el segundo trimestre, ¿ok? Entonces me va a mostrar
los datos del segundo trimestre, que serían abril, mayo y junio. Pero de ese segundo trimestre solamente quiero abril y mayo. ¿Ve? Me muestra la información. Esta data es sensible, pues este gráfico es sensible a los datos que se seleccionan. Y bueno, permite después de ello también reconfigurar su contenido, ¿no? Por ejemplo, le doy acá botón derecho, me voy a propiedades, quiero ponerle un título, por ejemplo, cantidades de deuda, ¿no? Luego tenemos las dimensiones, le voy a poner una etiqueta que va a ser mes, digo aplicar, voy viendo cómo se va mostrando, ¿no? La expresión también le decimos comentario que va a ser cantidad, aplicar, en el ordenamiento, como queremos que vaya de la a la Z o de la Z a la A, decimos aplicar y vemos también cómo se mostraría, ¿no? Cambia el comportamiento, el estilo, la presentación, pues, ¿no? Y los ejes, ¿no? Cómo se estarían comportando. Si quiero una escala, por ejemplo, acá me dice que va de 1500 a 6000, también lo puedo variar eso acá. Los colores, por ejemplo, a este le digo que sea un color degradado de dos colores, por ejemplo, este, ¿no? Aceptar, aplicar, ya se aplica inmediatamente, ¿no? Los números como quiero que se presenten, como se aplicó anteriormente, y eh, los datos, ¿no? Ok, todo esto pues es para aplicar, ¿no? al gráfico y ver el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, yo lo suelto y me va mostrando solamente esos valores. Por ejemplo, quiero este grupo de meses, ¿ve? Me muestra la información. Quiero para otro año, me muestra, ¿no? Quiero un par de años sobre esos meses y también se muestra la información, ¿ve? Van variando pues las escalas, ¿no? Si junto más de uno, pues varían las escalas. Son datos muy sensibles. Por ejemplo, para la gráfica, bueno, aquí yo he realizado este tipo de gráficos que, como puede observar, pues se ajustan al comportamiento de la información. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias.